derecho, derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y entonces, déjenme solamente eh, abrir el Word para compartirles. Ya nos tocaba ver, voy a copiar estos, nos toca ver el deber de investigar, ¿no? Hemos visto el deber de prevenir. Ya, bueno, les voy a compartir la, la pantalla. ¿No? Listo. Veamos si, ok, listo ya. Vamos con básicamente el deber de investigar. ¿Ya? Eh, ok, una de las cuestiones que son más trascendentes en materia de derecho internacional público de los derechos humanos son estas relaciones que existen en relación a la obligación que tienen los estados, como habíamos dicho la semana anterior, de garantizar el, el ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces, la primera obligación, recuerden ustedes, era respetar el ejercicio y luego una segunda obligación es una obligación asociada con la, básicamente la garantía de estos derechos. Y dentro de estas garantías de los derechos nos aparece esta garantía que es um, este, este, este deber de investigar, ¿no? Eh, ¿Cómo surge el deber de investigar? Bueno, surge a partir de la idea de que si es que el Estado no logró prevenir por cualquier situación, ¿no? Porque además hemos dicho que la obligación o el deber de prevenir es un deber de medio y no de resultado. El deber de prevenir tiene que ver con la idea de evitar que estos temas trasciendan, ¿no? De que haya violaciones a los derechos humanos y demás. Pero muchas veces cuando ya no hay, ya no existe la posibilidad de prevenir por cualquier razón, ¿no? No se logró que vamos a decir que el Estado se mantenga de una manera adecuada, no se logró eso, pues no se logró evitar la vulneración de los derechos humanos, pues lamentablemente vamos a empezar a hablar de un deber de investigar. Vamos a empezar con el proceso de investigación. ¿Y en qué o a qué se refiere o qué significa el deber de investigar? La Corte Internacional de Derechos Humanos ha afirmado que al igual que este deber de prevenir, eh, esta obligación, ¿cierto? Esta obligación, este deber de investigar, es una obligación, es una obligación de medio, ¿no es cierto? O también como se le suele llamar generalmente de comportamiento, de medio o de comportamiento. Creo que creo que se dejó de compartir, bueno, ya les comparto nuevamente. Entonces, es una obligación en general asociada, veamos si se comparte, sí, ya se comparte. Ok. Es una obligación que está asociada a ser una obligación de medio o de comportamiento, no es una obligación de resultado, por lo tanto, no es que el objetivo principal del proceso investigativo es determinar sí o sí al culpable, no. La obligación de prevenir es una obligación de medio comportamental porque busca todos los mecanismos necesarios para llegar a la verdad. La idea es llegar a la verdad. Debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. O sea, no es una formalidad, ¿ya? Es una obligación del Estado investigar.
¿ya? Debe tener sentido, debe ser asumida por todos los entes del Estado involucrados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares. O sea, se imaginan lo terrible que significa que los familiares tengan que emprender una búsqueda por una desaparición forzada o tengan que emprender un proceso de digamos, de atención médica porque fue torturada la persona, o que tengan que, digamos, buscar el cadáver porque ha sido objeto de una ejecución extrajudicial su pariente, ¿no? Entonces, es un deber jurídico propio del Estado, ¿no? No es una gestión simple de los intereses particulares que depende de su iniciativa, ¿no? No depende de esa iniciativa. Y tampoco de la aportación privada de elementos probatorios sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Entonces, claro, el objetivo del deber de investigar es siempre buscar la verdad. Ojo, estamos diciendo buscar la verdad, no buscar culpables. El objetivo de la investigación no es necesariamente buscar culpables, no corresponde, no es parte del proceso. ¿Por qué? Porque el derecho internacional de los derechos humanos no está enfocado, perdón, no está enfocado en castigar a la víctima, en sancionar a la víctima, al autor, perdón. No está enfocado en sancionar al responsable. Claro que eso es muy importante, por supuesto que sí, pero no es ese el enfoque directo. El enfoque directo y la idea correcta del proceso es salvaguardar el derecho de las víctimas. El derecho internacional de los derechos humanos cree en la salvaguarda, en la atención de las víctimas, sobre la sanción a los responsables. Claro, está bien sancionar a los responsables, no digo que no, es importante, es deseable, es lo que se debería tratar de hacer. Pero ese no es el derecho central, ese no es el objetivo central de este derecho internacional de los derechos humanos. Es atender a las víctimas, ¿no? Es ser empáticos con las víctimas, ¿no? Ya sea, bueno, con las víctimas o con sus familiares. Hay que buscar la verdad, pero básicamente, ¿para qué? Para que las víctimas sean resarcidas en los daños que han sufrido, ¿no? Eh, Cuando existen casos, por ejemplo, de desapariciones forzadas, que son casos bastante eh, comunes en Latinoamérica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo los criterios de la Corte Internacional de Justicia, la ONU, ha señalado que el Estado parte tiene el deber de investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos humanos, en particular las desapariciones forzadas y las violaciones del derecho a la vida, y de encauzar penalmente, juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables de esas violaciones. Es deber aplicable por teoría en los casos en que los autores de estas violaciones han sido identificados, ¿no? Es decir, que cuando, digamos que esa es una regla básica, ¿no? Si se identifican a los autores, que como, ya, si se identifican a los autores, el Estado debe sancionar. Pero repito, no es esa la esencia del proceso de investigación en este deber de sancionar. No es la esencia identificar a los autores, pero por supuesto que está bien identificarlos, pero no es la parte primordial, sino más bien atender a las víctimas. En todo caso, si como respuesta o resultado al deber de investigar se ha encontrado, se ha identificado a los autores, ¿cierto? Entonces, hay que sancionarles porque no se puede dejar el proceso impune, ¿no? El deber de investigar y, en otras palabras, de lograr el esclarecimiento de los hechos debe llevarse a cabo aun cuando los culpables no logren ser investigados, no logren ser descubiertos. Entonces, yo no sé, por ejemplo, si ustedes han escuchado el famosísimo caso de la familia Restrepo Arizmendi, ¿no? La desaparición de los dos, de los dos muchachos, ¿no? Este fin de semana estaba hablando con un amigo mío de hace algunos años, yo no había sabido, pero él
ha sido compañero del colegio de Andrés de Restrepo Arizmendi, del hermano mayor. Él ha sido el compañero del colegio. Entonces, me contó que, me contó que la situación fue bastante compleja, ¿no? En el momento de su desaparición. Ya me contó que él y el hermano menor, Santiago Restrepo Arizmendi, de aproximadamente 18 el mayor, 17 años del mayor, 15 años del menor, eran parte de los Boy Scouts. Y, y claro, o sea, me contó cosas que uno nunca sabe, ¿no? Nunca termina de saber. Eh, yo no sabía que él, Andrés Restrepo Arizmendi, era, digamos, era un joven, digamos, muy serio, ¿no? Tomaba las cosas muy en serio, que por ejemplo sabía cocinar muy bien, que tenía una muy buena relación con los amigos, que era alguien a quien toda la gente que le conocía le apreciaba. Y entonces, claro, es impactante, ¿no? Él lo que me decía es que cuando se supo la noticia de la desaparición de los dos hermanos, los dos eran Boy Scouts y los dos compartían esos espacios, eh, el grupo de ellos inició tareas de búsqueda, ¿no? De búsqueda, de buscarle por toda la ciudad, buscarles a los dos hermanos, infructuosamente, porque finalmente nunca se les identificó. Pero esto, claro, es terrible porque en el fondo significa que la sociedad civil o los entes privados, los entes particulares, cumplen el rol que no les corresponde, ¿no? Que le corresponde en realidad al Estado, que debe en realidad levantar toda la información que sea necesaria para identificarles dónde estaban, cómo estaban y demás. El Estado finalmente no cumplió, ¿no? No cumplió. Pero como es una obligación que no es de resultado, como no logró investigar y no descubrió oficialmente qué mismo pasó, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos les indemnizó a los padres y con un monto de $2 millones, pero claro, por más que le den dinero, por más que traten de resarcirse las culpas, de eso no le devuelve la vida del hijo, y eso de los hijos, de los dos hijos. Y eso, claro, es un peso que para los padres debe ser una cosa terrible, ¿no? Entonces, claro, no se identificó a los culpables de los hechos, ¿no? Eh, pero esto, sin embargo, ratifica la idea de que el Estado está obligado a investigar los hechos que produjeron las violaciones, o en este caso las desapariciones forzadas, inclusive en el supuesto de que las dificultades del orden interno impidan identificar a los individuos responsables por los delitos de esta clase, ¿no? Siempre va a subsistir, en todo caso, el derecho de los familiares de las víctimas a conocer el destino de estas y, en su caso, el paradero de sus restos. O sea, parece terrible eso. Son cosas que son realmente espantosas. Me parece, no sé si les contaba la semana anterior, que tal vez le haya contado el otro curso, que yo tengo un buen amigo cuyo hermano menor desapareció hace 20 años, o 25 años. Nunca más le encontraron. Entonces, siempre, siempre que hablo de este tema, yo me acuerdo del papá de mi amigo que me decía que es tan terrible porque, o sea, no se sabe dónde está ni el cuerpo. O sea, generalmente a uno cuando se le muere un familiar, cuando fallece el familiar, por lo menos sabe uno dónde está el cuerpo, dónde está enterrado, uno puede ir, no sé, a visitarle o a rezar, o lo que cada uno haga, ¿no? De acuerdo a sus creencias, o simplemente a sentarse al lado y estar en silencio. Hay muchas de ese tipo de cuestiones que se hacen, pero, pero claro, sabiendo dónde está el cuerpo, qué pasó con ese cuerpo, o sea, cómo funcionó, qué hizo, qué pasó. Pero la incertidumbre de no saber, o sea, la incertidumbre principal, me contaba el papá de mi amigo, que es el que como no le ves muerto, en el fondo guardas la esperanza de que esté vivo en algún lado, ¿no? Que haya, no sé, pues perdido la memoria. Se ven las películas, ¿no? Haya perdido la memoria, esté deambulando por ahí, algún día le encuentras. Eso me parece una cosa espantosa, ¿no? Para los padres, sobre todo. Tienes esa realidad. Entonces, claro, el Estado tiene la obligación de investigar los hechos que provocan las violaciones porque las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares o las mismas
digamos, las mismas víctimas, ¿no? Saber qué les pasó, qué les hicieron, por qué les torturaron, en base a qué, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Aun cuando hay digamos, una especie de dificultad o dificultades del sistema jurídico eh, que permitan identificar a los individuos responsables de los delitos, siempre subsiste el derecho de los familiares y de las víctimas, como hemos dicho antes, a conocer dónde están, ¿no? El destino, ¿no? Y el paradero de sus restos. El Estado debe satisfacer las expectativas por todos los medios a su alcance. La Corte, de hecho, puede ordenar al Estado como parte de las reparaciones que investigue los hechos que las produjeron, aún en supuesto de que en el caso de la jurisdicción nacional ya sea cerrado. En el caso de los hermanos Restrepo pasó eso. Se tuvo que reabrir el caso. Y se tuvo que reabrir el caso que estaba cerrado porque hubo una orden directa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte le ordenó al gobierno del Ecuador que termine de hacer la investigación, que busque, que busque a ver qué pasa, ¿no? Y, y claro, tanto los familiares de la víctima como la sociedad en su conjunto van a tener que tener, o digamos que ejercen su derecho a saber, ¿no? La víctima y los familiares tienen derecho a conocer la verdad, la verdad. Ese es el tema. Preguntas, por favor. Señor Mina, preguntas. ¿No está? Siento que ninguna, profe. Ok. Señorita Zavala, ¿preguntas? No, profe, está claro. Ok. Señorita Bernal, ¿preguntas? Sí, sí. Sí, sí está conectado. Bueno. Ok, listo. Una tercera cosa, un tercer, vamos a decir un tercer deber que guarda el derecho internacional de los derechos humanos, tiene que ver con el deber de sancionar, ¿no? O sea, si ya investigaste y por ahí identificaste a los culpables, eh, tienes que sancionar. Entonces, claro, la sanción depende de la identificación de los responsables de aquellas violaciones a los derechos humanos con el fin de que estas personas que han cometido todos estos delitos sean sancionados por los tribunales internos de los estados, de acuerdo a lo que cada legislación prescriba, ¿no es cierto? O sea, hay casos, por ejemplo, en algunas legislaciones en los que este tipo de delitos, por ejemplo, la muerte, se puede pagar con cadena perpetua, ¿no? Es decir, un encierro de por vida. Otros, como en el caso del Ecuador, con acumulaciones de penas y cosas, podría llegar incluso a los 35 años, pero quizás no más de eso. Eh, y en algunos estados, incluso hasta hoy de la Unión Americana, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, la pena es de muerte, ¿no? Para las personas que han vulnerado una norma en este esquema, en este sentido. Esa pena de muerte termina siendo eh, um, um, esta, vamos a decir que eh, um, a ver, deme un segundo que el coordinador me está diciendo algo por WhatsApp. A ver. Bien.
Ya, ok, veamos qué pasa, perdón. Eh, Veamos si se comparte. Ya, a ver. Ok, listo. Entonces, claro, la idea es en realidad llevar todos los procesos que permitan sancionarle al responsable de acuerdo con cada legislación, ¿no? Como les decía, hay diferentes niveles y diferentes valores, pero siempre hay que aplicar lo que cada legislación diga. No porque hay penas más graves en otros países, nosotros también podemos asumir este tipo de penas. Saben ustedes que no es así. Y la tipicidad de los delitos funciona de acuerdo a estos deberes, ¿no? Y entonces, bueno, esta es la idea general. Am, Aquí hay un concepto que es súper básico en la parte de la sanción, que a la Corte se ha referido en varias ocasiones respecto de esto. La sanción, como hemos dicho, la sanción a los responsables no es el centro del proceso, ¿ya? No es el centro del proceso. La sanción no es el centro del proceso, porque el centro del deber que tiene el, eh, el derecho internacional de los derechos humanos es atender a las víctimas, no sancionar a los culpables, aunque si esto se presenta, es obvio que es válido. Pero dado que el deber de los estados es más bien estar del lado de las víctimas y resarcir cualquier tipo de daño que pudieran sufrir, la idea del deber de sancionar tiene por objeto evitar la impunidad, quizás impunidad, ya, quizás esta ley. Ya. La idea es evitar la impunidad, ¿ya? La impunidad de aquellos que cometieron los delitos. ¿Qué es la impunidad? La impunidad se puede definir desde algunos puntos de vista, pero de acuerdo con la Corte, eh, la impunidad puede definirse bajo algunas perspectivas. Lo primero es falta de investigación. ¿Qué es la impunidad? Bueno, es la falta de investigación, es la primera cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que tú no investigas, no vas a descubrir quién es el culpable y el culpable va a seguir viviendo sin ningún problema, sin ningún obstáculo, mientras la víctima va a tener que sufrir todo el proceso, la víctima o sus familiares, va a tener todo el proceso o va a tener que vivir todo este proceso dañino de su persona, de su forma de vida. Entonces, la primera cosa sobre la cual se fija la Corte Interamericana es que hablamos de una falta de investigación. Pero no solo eso, también se ha referido a la falta de persecución. ¿Por qué? Porque a veces sabemos quién es el responsable, pero no le buscamos. No le buscamos. Recuerden que claro, si sabemos dónde vive, dónde está, dónde le podemos encontrar, eh, estamos incumpliendo con este deber de sancionar, ¿no? Hay que identificarle. Si ustedes recuerdan el caso de María Belén Bernal, que es la señora que falleció en una escuela de policía aquí en Quito, me parece que hace 2 años, a manos de su esposo. Su esposo era policía y creo que tenía algún cargo, incluso algún cargo administrativo dentro de la Policía Nacional, ¿no? María Belén Bernal, fue asesinada por su esposo y luego escondida en una quebrada, su cadáver. Eh, Vean que ahí si es que nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a hilar fino, como se suele decir comúnmente, la Policía Nacional no investigó y mucho menos entró a sancionar, no investigó. De hecho, no le ubicaron a él. O sea, pasó varios días y él no aparecía y en realidad a él quien le detuvo fue la policía colombiana, fuera del país. O sea, no le detuvimos nosotros.
De alguna manera eso representa la falta de investigación y luego la falta de persecución, ¿no? Entonces, claro, eso tiene una relación directa con la idea de la impunidad. Entonces, la impunidad va a ser esto, ¿no? Falta de investigación, falta de persecución, falta de captura, falta de captura. O sea, si ya investigaste, sabes quién es, le has perseguido, sabes dónde está, dónde vive, dónde trabaja, dónde pasa, qué sé yo. Lo que te toca hacer es capturarle. Tienes que capturarle. Y si no le capturas, pues vas a tener un problema de impunidad, ¿no? Tienes que capturarle. Una vez que le has capturado, debes enjuiciarle. Hay que enjuiciarle. Hay que establecer un proceso judicial que le sancione. No le puedes dejar así como así. Eso es imposible, ¿no? Y luego, finalmente, ya cuando se le enjuicia, hay que condenar. Es falta de condena. Por favor, señorita Zavala. Profesor, una consulta. ¿Los indultos o la amnistía no podría llegar a violar un poco este deber de sancionar? Y la Constitución nuestra establece la posibilidad de indultos, pero voy a irme un poco más. Eh, Normalmente en los sistemas jurídicos está prohibido el indulto, eh, porque la amnistía no es exactamente, no se aplica necesariamente al caso. Para la amnistía necesita una característica especial. Tiene que tratarse de un delito o de una persecución de orden político, ¿no? La amnistía tiene una, vamos a decir, tiene un componente político. Detrás de eso se refiere a temas asociados a delitos políticos, o que se pueden considerar políticos, o que tienen detrás de ello una ideología. Eh, pero, pero en cambio los indultos sí son perdones por delitos comunes, ¿no? Es un perdón por un delito común. Eh, Eso sí es una cuestión así. Déjame solamente verle, pero me parece que cuando es un tema de derechos humanos, no sé si la Constitución nuestra o... No, no, me equivoqué de archivo. Este archivo está, me parece que... Ya, dame un segundito. No le quiero responder erróneamente. Ya, ya. No sé si no sé si tiene usted a la mano la Constitución o bueno, tal vez le comparto, les comparto más bien, creo. A ver, dentro de las facultades de la Asamblea Nacional en el Ecuador, a ver, les voy a compartir más bien mi Constitución para que usted mismo le lea al artículo, ¿no? Ok, ahí está la Constitución. Bueno, aquí está el 120, ¿no? Artículo 120 de la Constitución dice: la Asamblea Nacional tiene las siguientes atribuciones y deberes, además de la que determine la ley. Y en el numeral 13, que está aquí, ya, este numeral, que le voy a pedir a usted mismo que lea. La Asamblea puede hacer esto, pero léale usted mismo, por favor, señorita Chavala, por favor. Ya. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio,
tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Gracias. Ahí están. O sea, todas esas son cuestiones de violación de los derechos humanos, ¿no? O sea, desapariciones forzadas, eh, secuestros, homicidios. eh, entonces, no se le puede indultar a una persona por violaciones de los derechos humanos. Son estas, ¿no? Generalmente las cuestiones asociadas a, a este tipo de delitos, ¿no? Delitos que no caben dentro de las razones humanitarias. Claro, gran parte de los indultos eh, tienen que ver con, en realidad, con la forma como piensan los legisladores. Por ejemplo, siempre, no es el caso nuestro del Ecuador, porque no hemos tenido un caso así, pero siempre se ha condenado el indulto a Pinochet en Chile, ¿no? Porque a Pinochet se le decía que era responsable de varias de las violaciones de derechos humanos, entre esas desapariciones forzadas, torturas, asesinatos públicos en plazas, parques. O sea, y entonces, claro, el momento en el que él ya estaba preso, digamos, ya, ah, como resultado de todos los juicios, ¿no? Todos los juicios le encontraron responsable porque él era la cabeza del gobierno y era además un gobierno de facto, era en una dictadura. Pues finalmente le indultaron. Le indultaron y mucha gente, pues, me parece que se enojó mucho por eso, porque claro, habían temas de violaciones de los derechos humanos en el caso de él y era terrible. Eh, Hay un caso en el que se analiza el tema del indulto eh, como una posibilidad, pero antes de que indulten, bueno, hay un proceso, hay un juicio y le sancionan eh, algunos de los generales, bueno, encabezados por Videla, ¿no? En la Argentina, también por un tema de violación a los derechos humanos, ¿no? Hay una película, entiendo yo, que se filmó que era bastante famosa y que nos planteaba esta idea de básicamente solicitar el indulto, ¿no? Por parte de Videla digamos, y su círculo íntimo, pero claro, la corte no le permitió que le lleven a la votación del poder legislativo. Entonces, ahí están algunos temas y ya ve que cuando se tratan de derechos humanos hay ciertas restricciones. No es que, o sea, la idea del derecho humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos es básicamente favorecer a las víctimas, no revictimizarles, no tratarles de manera despectiva o de alguna manera que pueda vulnerar sus principios, su dignidad, qué sé yo, ¿no? Entonces no es factible. Y bueno, en este caso, si se produce efectivamente un delito de esta magnitud, pues no le cabe indulto, ¿no? Como usted mismo ha leído, ¿no? No le, no procede, vamos a decir, ¿no? No tiene la procedencia que podría tener eventualmente con otro tipo de delitos, ¿no? Hay unas circunstancias por las cuales se otorgan este tipo de indultos que pueden ser cuestiones de la edad o que la persona queda discapacitada o esté enferma, qué sé yo. Bueno, algunas situaciones podrían ser objeto de indulto, pero no todo funciona en esa línea, ¿no? Nosotros tenemos dos grandes formas a través de las cuales buscamos controlar la impunidad, que es, claro, perseguir a través de la detención y luego resarcir los daños de la víctima con el deber de reparar, que ya veremos un poco más adelante en esta clase. No sé si eso le contesta a su pregunta, señorita Zavala. Sí, profe. Chévere. ¿Saben qué? Denme un minutito que voy a desconectar. Siempre mi computadora está un poco malita porque estaba con toda la batería cargada, ya se descargó, pero en 50 minutos, porque ya está malita esta batería.
o esta compu. Se descarga muy rápido. Déjame solo conectar este cable, para que no se me vaya ahí toda la batería. Todo. A ver, ya. Ya, listo. Ok, bueno, eso con el tema de la Constitución, ¿no? Eh, es como, ¿cómo estaba establecido? Creo que había otra disposición. Ah, el presidente de la República también, por si acaso, en el 147 de la Constitución, también es una atribución del presidente de la República indultar, rebajar o conmutar penas de acuerdo con la ley, ¿no? Pero, obvio, en este caso tampoco cabe sobre violaciones de derechos humanos. Si el delito se refiere a eso, se olvida, no puede indultarle. Entonces, bueno, hemos dicho ya que la Corte define la impunidad como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, ya que el Estado realmente tiene la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, puesto que el problema central de la impunidad, y esto quizás sí vale la pena ponerlo por aquí, el problema de la impunidad es que genera repetición, lo cual es lógico, ¿no? Es teoría, es teoría convencional del derecho, ¿no? Del derecho penal sobre todo. Eh, si tú haces algo que es contra la ley y no te sancionan, con mucha seguridad lo vas a volver a repetir. Y si no te vuelven a sancionar, lo repetirás una y otra vez, una y otra vez. Si es que no se sanciona, la impunidad se vuelve repetitiva, se vuelve reiterativa, se vuelve crónica. Y las violaciones de derechos humanos, si se vuelven crónicas, pueden ser una catástrofe para el país. La indefensión de las víctimas y de sus familiares podría llegar a ser consecuencia directa de haber propiciado esta reiteración, esta repetición crónica de violaciones de derechos humanos. Se ha hecho énfasis en que para combatir la impunidad no solo es necesario investigar, perseguir, capturar o incluso enjuiciar a los delincuentes o a los violadores de derechos humanos, sino que hay que condenar a los responsables, porque no solo es eso, ¿no? Y claro, yo nuevamente tomando el caso de la señora Bernal, es impresionante que cuando ustedes escuchan los testimonios que existen al respecto, y esto porque está en el proceso está visible, eh, uno no entiende, por ejemplo, cómo es que habiendo tantas personas en la escuela de policía, tantos policías, hombres y mujeres, que estaban en proceso de formación, seguramente oyeron los gritos, ¿no? De la señora, los golpes, los gritos, eh, los forcejeos, y nadie interviene. Es una locura eso. O sea, nadie interviene, nadie intenta detener el proceso, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, no castigamos ese tipo de cosas, eh, que, claro, el autor directo y el implicado principal es el esposo de la señora, o sea, los que escucharon, los que estuvieron alrededor y permitieron eso,
no lo impidieron. Y bueno, eran policías, además, que tienen la obligación jurídica de impedir el cometimiento de delitos. ¿Cómo no lo impidieron? ¿Cómo no lo impidieron? ¿Cómo no se supo? Y después, si uno analiza muy detenidamente todo el proceso y todo el caso, ¿cómo es que este caballero, porque dicho sea de paso, este caballero es el único preso de todo el proceso, es el único, o sea, porque él se inculpó de todo solito, pero a ratos me parece hasta inverosímil el hecho de que este caballero le haya llevado a la señora ya muerta a dejarla enterrarla en una quebrada. O sea, con el peso que tiene un cuerpo y en el estado en que él estaba, porque estaba en estado de embriaguez. Si ustedes, esto creo que sí se puede googlear un poco, se puede hasta ver. Eh, Cuando él entra, no sé si han visto, cuando él entra al- a la escuela de policía, él está en estado de embriaguez, está completamente borracho, ¿no? A tal punto que él entra en la moto, o sea, aquí en el lugar donde es la escuela de policía donde sucedieron los hechos, se llama Parcayaco, esa zona, para que uno entre a la escuela de policía, eh, digamos, está en la vía entre Quito y la mitad del mundo. Si uno está yendo en el sentido de Quito hacia la mitad del mundo, que es el caso del señor de este policía, para poder entrar a las instalaciones de la escuela de policía, esta persona tenía que avanzar un poquito, digamos, en la carretera y girar en U. Y luego, claro, ir ya entrar normalmente por la escuela de policía, pero este caballero estaba en tal estado de embriaguez que pierde el equilibrio de la motocicleta en la que llegaba, se cae, e inmediatamente la cámara de seguridad o en la cámara de seguridad se mira como un vehículo pasa a toda velocidad que prácticamente le haría o sea, le corta el pelo casi, o sea, le digo en sentido figurado, ¿no? Pero le pasa cerquita, tanto que si se movió un centímetro más, pues capaz que el, 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 este, este vehículo le degollaba, o sea, terrible. Y esa persona en ese estado, pues escondió el cuerpo, según lo que se ha revelado durante el proceso. Es una cosa inverosímil, ¿no? Una persona en estado de embriaguez, con ese nivel de embriaguez con el que se le ve llegar, finalmente termina agrediendo a una mujer. Es difícil, o sea, es bien difícil pensar en eso. Yo no sé, eh, le arrastra además ¿cómo le llegó? ¿Cómo le sacó? O sea, no vieron eso. La verdad es que es tan complicado el juicio y el proceso que yo, la verdad, no sabría cómo es que el caballero, el caballero hizo, ¿no? Eh, no me cabe a veces en la cabeza cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Eh, es increíble eso, pero bueno, no sé, algún rato si pueden googlearán eso, miren, miren cómo es el proceso y uno se da cuenta que efectivamente hubo una falta ahí de todo el proceso, ¿no? De todo el proceso. Bueno, eh, habría que resaltar el hecho de que para combatir la impunidad no solo basta con que se investigue, se persiga, se captura e incluso se enjuicie, como hemos dicho ya, sino que también hay que condenar a los responsables, también lo hemos dicho. Sin embargo, es muy probable que una vez llegada la fase de enjuiciamiento del sistema legal del Estado, permita la interposición de recursos e incidentes que dilaten el proceso o que de alguna forma esto sirva como una estrategia para eludir una posible condena. Porque pasa de todo, ¿no? Pasa, eh, recuerden que en el caso de los niños de las Malvinas, que es también un caso de violación de los derechos humanos, hubo muchos intentos por evadir la responsabilidad, ¿no? Hubieron varias argumentaciones de que los niños estaban robando, que eran delincuentes, no sé qué.
pero claro, los testimonios y la potencia de las redes sociales y todo lo que ahora se ve, porque ahora prácticamente tenemos cámaras en todos lados, como es todas las redes sociales, la gente que está grabando, pues resulta que lo que se ve en las imágenes no es tan así, ¿no? Entonces, eh, es muy probable que una vez que llega la fase del enjuiciamiento en el sistema legal del Estado, eh, estos incidentes que se forman, estas argumentaciones, estos alegatos, dilaten el curso normal del proceso y demore mucho más la posibilidad de ejercer justicia, ¿no? Que eso es lo que buscamos como abogados. Entonces, no hay cómo perder de vista que en la mayoría de los casos el Estado no tiene interés en castigar a sus agentes. No le interesa. O sea, no le interesa tener una policía castigada, una policía desprestigiada o una fuerza militar desprestigiada. No, no es bueno para la sociedad, ¿no? Y esto nos ha conducido de alguna manera en ciertos momentos a que nuestras fuerzas armadas y nuestras fuerzas policiales a veces piensen en función de esto que se le mal llama el espíritu de cuerpo. Y por espíritu de cuerpo me refiero al hecho de que a veces ocultan la información para que no le sancionen al uno o al otro. Sin embargo, ya han habido algunos eventos que han hecho que los responsables de los hechos que estaban en impunidad, porque no habían sido identificados ni sancionados mediante actos judiciales que se hayan llevado a cabo, eh, hayan sido, sin embargo, acusados, ¿cierto? Porque, digamos, se encontró algún tipo de indicio que les llevó a reabrir el caso, a reentender el caso de cómo funcionó y qué es lo que realmente pasó. Si no se cumple el deber de sancionar, se propicia, como digo, la impunidad. Y la Corte Interamericana conceptualiza como toda esta idea, ¿no? El evitar esa repetición de los casos, ¿no? Ya lo hemos dicho. Eh, la impunidad podría ser total cuando no se ha sancionado a ninguno de los responsables o puede ser parcial cuando se ha sancionado solo a uno o más, un grupo de ellos, por ejemplo. Eh, Hay muchos casos, por ejemplo, en el Perú, en Colombia, en Uruguay, nosotros mismos, uno que otro caso, aunque menos que ellos, eh, solo se procesan y se sancionan a los autores materiales de más bajo rango. O sea, sí es un poco penoso, ¿no? Porque finalmente en la policía o en el ejército terminan sancionando al cabo, al policía, al guardia, al clase, no al coronel o al mayor o al que dio la orden, ¿no? O que planteó esa idea. Eh, y otros de más alto rango que en realidad pueden llegar a ser actores intelectuales que continúan sin ser ni siquiera identificados. Quizás esa es una de las formas más idóneas de contrarrestar la impunidad, sancionar. La Corte considera que es deber de sancionar y por lo tanto no puede ser eludido por el Estado, sobre todo en los casos de violaciones graves a los derechos humanos, como la tortura o las ejecuciones extrajudiciales y sumarias o las desapariciones forzadas que hemos visto. Y en este caso son inadmisibles las disposiciones de amnistía, más porque sería terrible, ¿no? Fomentarle la impunidad a alguien que ha cometido un delito de estos y encima le perdona, le premia, ¿no? Las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretenden impedir la investigación y la sanción a los responsables. No puede eludirse, digamos, estos deberes no pueden eludirse permitiendo dilaciones excesivas en los procesos que se siguen a los violadores de derechos humanos. Por el contrario, además de propiciarse un clima de impunidad y de subsistir la responsabilidad estatal por tales hechos, se deja en indefensión a los familiares, a las víctimas que tienen derecho a que se castigue a los responsables, lo cual termina siendo
importante porque existe una tendencia generalizada a creer que el objeto y el fin de los derechos humanos es únicamente proteger a los delincuentes y respetar sus derechos y garantías. Pero nosotros sabemos que en realidad eso no pasa, que en realidad no es una rama del derecho que defiende solo a los delincuentes. Defiende por ahí el debido proceso, aunque hayas sido delincuente, tienes derecho a un juicio justo, aunque hayas hecho horrores y barbaridad, pero tú tienes ese deber del juicio justo, ¿no? Y de la condena justa, ¿ya? Porque esa es la garantía que debe plantear el Estado, ¿no? Otra de las cosas que podría decir es que la Corte ha dicho repetidas veces en su jurisprudencia que del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos o sus familiares deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento del proceso y del castigo de los responsables, como se busca en una debida reparación. La impunidad causa un terrible sufrimiento a las víctimas y a sus familiares y quienes se sienten vulnerados e indefensos frente al Estado. Esta situación les provoca una profunda angustia y les prohíbe desarrollar su vida con total normalidad, diríamos, ¿no? Entonces, esa es la idea clave, ¿no? De este famoso deber de sancionar. Preguntas, por favor, señor Mina. Nada. De mi parte, sin pregunta, profe. Ok, señorita Zavala. Todo claro, profe. Ok. Señorita Bernal. Mande, profe. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud. No, profe. Entendido. Ok, vamos a hacer una pequeño test. Lo van a contestar por aquí, por favor, en el chat del curso, ¿no? Voy a un momento de compartir. Ok, cite un ejemplo del deber de sancionar. Listo. Bueno, vamos a tomar 5 minutos, por favor, para que resolvamos este tema, ¿no? Cite un ejemplo del deber de sancionar. Un ejemplo. Nos vemos en 5 minutos.
Ok. Eh, el, em, en este caso que planteamos de la negligencia médica, ahí no cabe vulneración de derechos humanos, ¿no? No es un caso de vulneración de derechos humanos, porque en estos temas generalmente tiene que ver el Estado. O sea, es una garantía asociada con el respeto a los derechos humanos que normalmente está promovida por el Estado. Cuando hay dos partes iguales, es un delito común, en realidad. O sea, el médico y el paciente son dos individuos donde ninguno de los dos ejerce ningún tipo de poder. Recuerden que esto tiene que ver mucho eh, con cómo la fuerza impositiva del Estado lesiona eh, los derechos de integridad personal. Entonces, quizás la tortura, quizás, eh, vamos a decir, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial. Va más por ahí, ¿no? O sea, la mala práctica médica es un tema que se plantea muy comúnmente entre dos partes que se consideran iguales, ¿no? No hay un ejercicio abusivo de la fuerza, ¿no? Eso nomás habría que tener en cuenta. Eh, igual la corrupción, ¿no? Sobornos, eso no opera porque tiene que ser lesionado un bien intrínseco de la persona. La violación de derechos humanos ataca principalmente dos cosas, la vida y la integridad personal. Entonces eso hay que tener como en cuenta, ¿no? Porque es en la práctica es esa idea, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esa funcionalidad, ¿no? Que no va necesariamente por ahí eh, esta idea. Bueno, vamos a abordar una cuarta parte, digamos, que es el famoso deber de reparar. Eh, el deber de reparar ya es una consecuencia que va más directa con la, digamos, obligación tiene una relación directa, pero no les estoy compartiendo, un ratito ya les comparto. Eh, la obligación o el deber de reparar tiene que ver mucho con la obligación de garantizar de manera directa, ¿no? Es una derivación directa de la obligación de garantizar, y es porque, como habíamos dicho, el derecho internacional de los derechos humanos se enfoca más en cómo a la persona, eh, a la víctima, cómo atenderle a la víctima, más que buscar las sanciones, que sí es importante buscar las sanciones, pero no es lo que se busca. Entonces, el deber tiene que ver con la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es reparar, ¿no? Eh, entonces, claro, esto significa que todos los estados están en la obligación directa de responder por las consecuencias de sus incumplimientos, ¿no? No se trata de una obligación aislada, sino que está íntimamente relacionada digamos, con esta estructura escalar que hemos visto, ¿no? O sea, guarda un enfoque lógico, ¿no? Si ustedes lo miran desde la perspectiva general, guarda un enfoque súper lógico. Primero, uno, digamos, se plantea la idea de vamos a decir, eh, de prevenir, sino
se logra prevenir, hay que investigar si es que se dio la violación, la vulneración de derechos humanos. Luego se sanciona. Una vez que se ha sancionado, si es que, o sea, todo esto va en alternativa, si se ha sancionado o no se ha sancionado, independientemente de eso, hay que reparar los daños causados a la víctima. Esto, claro, tiene una visión directa, ¿no? Tiene una visión directa asociada a eso, ¿no? A esta idea de que los delitos asociados a derechos humanos los sanciona el Estado, pero también tiene la obligación de reparar y repotenciar lo que ha pasado con las víctimas, ¿no? Ese es un tema clásico, ¿no? Bueno, esa es la idea global, ¿no? Entonces, para garantizar plenamente los derechos que reconoce el Pacto de San José, no es suficiente con que el gobierno emprenda una investigación y sancione a los culpables. Es necesario que toda la actividad del gobierno culmine con la reparación de la parte lesionada. Y entonces esa reparación tiene que ver con una plena garantía de derechos. Los derechos de la víctima y de sus familiares, y en ciertos casos de la sociedad en su conjunto, tiene fundamento en la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 1, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y está regulada además por el artículo 63.1 de esta convención. Establece que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegido en la Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o la situación que ha configurado la vulneración de sus derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. El artículo constituye una norma consuetudinaria que es además uno de los principios fundamentales del actual jus cogens, ¿no? Que es, como hemos visto antes, una de las fuentes del derecho más trascendentes en materia de derecho internacional público. Las reparaciones consisten en medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y monto dependen del daño ocasionado en el plano tanto material como inmaterial, y en este sentido, las reparaciones que se establezcan deben guardar relación con las violaciones declaradas en cada sentencia. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento de la víctima o de los sucesores, ¿no? ¿Qué más? Nosotros aquí hablamos siempre de esta obligación de garantizar, tiene una doble función, que es la que corresponde a los daños materiales y a los daños inmateriales, ¿no? Y esto es lo que se busca reparar. La reparación del daño causado por la infracción de una obligación internacional requiere siempre que sea factible la plena restitución, a la que se llama, nosotros en materia del deber de reparar le llamamos restitución in integrum, ¿no? Que consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. Si no es posible, corresponde a la Corte ordenar que se adopten medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones y se efectúe el pago de una indemnización como compensación de los daños ocasionados. La obligación de reparar, que se regula en todos sus aspectos, alcance, naturaleza, modalidades, determinación de los beneficiarios, y está establecida además por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado, invocando disposiciones de su derecho interno. O sea, no se puede poner como pretexto el derecho interno para incumplir las normas internacionales. Siempre hay que recordar el principio básico pacta sunt servanda. En lo que se refiere a la violación del derecho a la vida y algunos otros derechos como la libertad y la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, por no ser posible la restitución integrum
y teniendo en cuenta la naturaleza del bien afectado, la reparación se realiza de todas formas, según la jurisprudencia internacional, mediante una indemnización, que es una compensación pecuniaria. Las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan los hechos lesivos, terminan siendo o terminan aterrizando un deber que es el deber de no repetición, que quizás es la última parte de esta cadena. Y tanto que las reparaciones del género, las especies serían las indemnizaciones pecuniarias en sus diversos conceptos, como, digamos, el pago de lucro cesante o el daño emergente, y las otras formas de reparación. Y entonces, claro, aquí lo que tenemos en la práctica es algunas consideraciones respecto de los daños materiales y de los daños inmateriales. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? El daños materiales, ¿no? Ya, daños materiales. Vamos a ver en qué consisten estos daños materiales. El primero, del que siempre se habla, es del lucro cesante, ¿ya? ¿Tienen un ejemplo o se les ocurre qué es o cómo se puede definir el lucro cesante? No, no tenemos. ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de qué se debe entender por lucro cesante? Profe, Señorita Zavala. no es cuando, por ejemplo, una persona tiene un accidente y deja de ganar dinero por los días que tiene incapacidad, como un taxista, que los días que no trabaja no gana. Sí, es esa la definición. En materia de derechos humanos, ¿cuál sería? En una violación de derechos humanos, ¿cuál sería un ejemplo de lucro cesante? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué deberíamos de entender por lucro cesante? Nada. Un ejemplo, nada. Bueno, yo les pongo aquí, en todo caso, una definición. En el Código Civil, en el 1572, si no me equivoco, está simplemente la definición de indemnización por daños y perjuicios, que incluye el lucro cesante y el daño emergente. Está bien lo que dice la señorita Zavala, que es la cantidad de dinero que uno deja de percibir como consecuencia directa del daño. En este caso sería de la violación de derechos humanos. En la normativa nacional y tampoco en el Pacto de San José hay una definición explícita de qué es el lucro cesante. A mí personalmente me gusta la definición de la Real Academia de la Lengua, que está en el diccionario, es una definición convencional, la tienen en pantalla. Y quizás algunos de los ejemplos asociados al lucro cesante en materia de derechos humanos es la pérdida del trabajo, por ejemplo, porque el trabajo genera un proceso de indemnización convencional que, que finalmente deviene en un proceso, eh, claro, digamos que va a ser eh,
de pérdida de ingresos, ¿no? O a veces hay gente que tiene algún negocio, que tiene, digamos, trabaja en algo que, si yo tiene una tienda o tiene una prestación de servicios. Claro, si está torturado o está encarcelado o está, se muere o qué sé yo, pues hay un lucro cesante importante, ¿no? Una pérdida de los ingresos. Entonces, ese sería pues un primer caso, ¿no? Digamos, de un daño material. El otro daño material es el daño emergente. ¿Podríamos plantear algún ejemplo de daño emergente? ¿Qué dice? No, no se les ocurre nada. Profe, eso no Por sería favor, como por favor. un ejemplo, ¿no? De manera arbitraria, agarran preso a una persona y la familia debe gastar en abogados, en el proceso, entonces ese gasto que ellos tienen en ese proceso sería como el daño emergente, ¿no? Claro, ese es el daño emergente, justamente, ¿no? Todos los gastos que se generan inmediatamente asociados digamos, al hecho lesivo, al hecho dañoso. Eh, una buena definición podría ser: el daño emergente es el daño actual, el daño inmediato, el daño directamente asociado a la acción dañosa, el resultado directo de la acción dañosa, ¿no? De la tortura, de la desaparición forzada, ah, de la ejecución extrajudicial. Claro, lo que usted plantea, gastos de abogados. Por ejemplo, las familias tienen que muchas veces, cuando se ha producido una violación de derechos humanos, si es que es una tortura, por ejemplo, habrá gastos médicos, eso es daño emergente. Habrá quizás costos psicológicos. La familia, digamos, no siempre estas violaciones de derechos humanos se producen en el mismo lugar donde viven las personas. Eh, Muchas veces esto tiene que ver vamos a decir, con eh, tiene que ver mucho con que viven en otras provincias, en otras ciudades, tienen que transportarse y llegar al sitio donde tienen que asistir a audiencias o hacer trámites, hacer cosas, significa gastos en comida, gastos en hospedaje. Entonces, todo eso aúna a entender a qué se está refiriendo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos cuando nos habla de esta idea del daño emergente, ¿no? No hay tampoco una definición directa en el Código Civil de lo que se debería entender por daño emergente. A mí, nuevamente digo, me gustan las definiciones que plantea el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Yo les estoy compartiendo, les voy a compartir ahora este el concepto de daño emergente, ¿no? Que es ese el concepto que a mí me agrada porque casi es muy simple y es directo, ¿no? Para entender qué es lo que significa. Entonces, esos son como los primeros elementos asociados a los, digamos, daños materiales, ¿no? El lucro cesante, el daño emergente. Hay algunos casos en los que también se ha hablado del daño al patrimonio familiar. Eh, Daño al patrimonio familiar, aunque esto eh, es bastante, es poco común, quiero decir, ¿no? El tema del daño al patrimonio familiar apareció en un caso en particular de la Corte, que es el caso Bulacio versus Argentina, donde la Corte observó que los familiares de la víctima perdieron sus trabajos o perdieron la posibilidad de realizar sus actividades cotidianas porque la violación de derechos humanos cambió sus circunstancias personales, ¿no es cierto? Tuvieron que trasladarse a vivir en otra ciudad, tuvieron que, digamos, hacer toda una inversión de nuevos movimientos. Entonces, claro, no era
propiamente un lucro cesante o un daño emergente directamente relacionado, más sobre el lucro cesante, relacionado con la víctima, sino más bien con los familiares de la víctima. Y la Corte a este concepto le llamó un daño al patrimonio familiar. Pero claro, es una cosa bastante particular, ¿no? Está en el caso Bulacio versus Argentina, ¿no es cierto? Que ustedes lo pueden consultar, la sentencia es del año 2003, ¿no? Y digamos, ahí se habló de esto, ¿no? De un daño al patrimonio familiar. Vamos a colocarle aquí que es como entendido como, vamos a decir, la pérdida de, como pérdida de trabajo o de actividades cotidianas por parte de los familiares, aquí dice, por parte de los familiares de la víctima, ¿no? No de la víctima propiamente tal. Entonces, esta es la idea general, ¿no? Bueno, ahí están tres de los elementos más significativos, ¿no? De los daños materiales. Y luego vienen, claro, también los daños inmateriales, ¿ya? Los daños inmateriales. Cuando hablamos de daños inmateriales particularmente, estamos hablando de efectos lesivos de los hechos que no tienen carácter económico patrimonial, no, o sea, eh, no tienen características económicas ni patrimoniales. Solo un segundito, disculpen, solo un segundo. Bueno, no tienen características económicas ni, ni patrimoniales, sino que eh, se entienden como el conjunto de sufrimientos o aflicciones, dice la Corte, derivados del menoscabo de valores, no solamente, ojo, no solo en la víctima, sino en sus familiares también, como alteraciones en las condiciones de existencia de la víctima, de su familia, ¿no? Son afecciones de orden, vamos a decir, eh, emocional, quizás psicológico, quizás ya se vuelve más grave, es un poco psiquiátrico, ¿no? Emocional y psicológico, yo diría, básicamente. Porque, digamos, claro, el sufrimiento, esta sensación de zozobra, esta pérdida de la condición de pertenencia, de sentirse vulnerable, claro, es sumamente compleja, ¿no? Es una cosa que no se puede medir físicamente, no materialmente, sino que tiene que ver con la psiquis de la persona, ¿no? Y bueno, claro, reparar eso se vuelve poco complejo. Se vuelve complejo principalmente porque no sabemos cómo se deben entender las cuestiones, ¿no? ¿Cómo reparar eso? O sea, ¿cómo le devuelves la tranquilidad? ¿Cómo la tristeza de la pérdida de un ser querido? De las señales psicológicas que te deja un golpe, una tortura, sí, ¿no? Es complicadísimo. Entonces, no hay forma de que se repare eso. O sea, la vida de una persona no tiene precio. ¿Cómo lo reparas? ¿Cómo le devuelves la esperanza a la persona? Entonces, eso es irreparable. Sin embargo, el derecho no ha podido, lamentablemente, buscar otra forma de compensación, otra forma
de digamos, de reparar este daño, ¿no? Es muy complicado. No hay otra forma. Tiene que ser en dinero. Es lamentable que se diga eso, pero no hay forma de hacerlo. O sea, ¿cómo reparas eso? Es en dinero. Es en dinero. O sea, no hay otra forma. No le puedes devolver el fallecido, familiar fallecido. No puede, o sea, si te torturaron, te golpearon, claro, las heridas físicas quizás se curan, a veces quizás no, porque quedas con alguna deficiencia de por vida, quizás no se puede reparar eso, pero claro, la imagen psíquica, emotiva, difícilmente se repara eso, o sea, como siempre vas a tener eso en tu recuerdo. Si eres familiar de la víctima, también el sufrimiento, la preocupación, el proceso mismo judicial, la revictimización, o sea, todo eso. ¿Reparas eso? No hay forma real de hacerlo psíquicamente. Puedes ir a terapia, qué sé yo, pero todo eso cuesta dinero. Así que lamentablemente son daños inmateriales que no se pueden valorar, no en dinero, quiero decir, patrimonialmente, económicamente, no se pueden valorar, pero finalmente el juez tiene que decidir por una compensación económica, ¿no? A pesar de que no tiene esa característica, pero el derecho lamentablemente no ha inventado otra forma de calcular eso, ¿no? Y entonces vamos en términos de equidad a indemnizar eso. En todo caso, siempre habrán otras maneras, ¿no? Entonces, hay una tercera forma, estas son los daños inmateriales, y hay normalmente hay digamos, la Corte le ha llamado otras formas de reparación, ¿ya? Otras formas de reparación le ha llamado la Corte, que hay otros efectos lesivos de los hechos que no pueden, quizás, claro, son parte quizás de lo inmaterial, como la honra, por ejemplo. O sea, si estuviste preso, acusado falsamente de algún delito, ¿quién te devuelve tu honra, tu buen nombre? Eso es complicado. Y entonces ahí es difícil que se repare, ¿no? Sino a través de actos del poder público. Entonces hay otras formas. O sea, claro, los daños inmateriales, es cierto, es difícil que se reparen a través de, de algo que no sea económico, material, ya he dicho, ¿no? O sea, la honra, el sufrimiento, todo eso, no hay dinero que pague eso, pero sin embargo tienes que buscar otras formas alternativas de reparar eso, además del dinero. Y algunas de esas formas son actos del poder público, ¿no? Actos del poder público. Pues, ¿qué tipo de cosas pueden aparecer dentro de esto? Si es que el proceso de investigación y el proceso de sanción falló, la Corte puede exigir la Corte que se reabra el proceso. Entonces puede exigir una investigación nuevamente, investigación del caso. Se reabre el caso y se vuelve a investigar. Esto puede ordenar la Corte. Es una forma de resarcir los daños. Si se investiga nuevamente y se descubre que hay responsables, pues la sanción a los responsables, ¿no? Sanción a los responsables. La sanción puede ser una pena privativa de libertad como resultado de haber reabierto el proceso, porque recordemos que para llegar a la Corte, todos los procesos nacionales de recursos jurídicos nacionales, judiciales nacionales, se han agotado y por eso llegas a la Corte. Eso es básicamente, ¿no? Y digamos que el objeto de estos dos es reivindicar la memoria de la víctima, dar consuelo a los deudos, a los familiares, y buscar una reprobación oficial de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Además, claro, de alguna manera busca eliminar la impunidad y la posibilidad de que estos actos lesivos
se realicen de nuevo, se produzcan de nuevo. La reparación puede involucrar varias cosas en realidad: restitución, reparación, medidas de satisfacción. ¿Qué es lo que le pueden hacer al responsable, además de esto, de estos actos del poder público, de investigar el caso de nuevo, sancionar a los responsables? Disculpas públicas, por ejemplo, es algo que nosotros estamos haciendo últimamente, darle una disculpa pública. Por ahí, no he visto esto todavía en el Ecuador, pues una cosa que a veces se hace en algunos países, ¿no? Levantar un monumento público, ¿no? Otorgarle una garantía de no repetición. Es decir, el caso de de la señora Bernal, María Belén Bernal, conllevó en la sentencia la idea de que la policía se comprometa a que no pase nunca más. Bueno, hay un compromiso, por lo menos hay un compromiso textual, ¿no?, de parte de la policía, de que ese tipo de cuestiones no sucedan, ¿no? El ofrecimiento, la promesa de cambiar la ley, cambios de ley, ¿no? Mejorar las condiciones legales de los procesos. Tratamientos médicos y psicológicos. Médico psicológico. Esto es trascendente, ¿no? Y pues ahí tenemos algunas de las medidas más. Quizás por ahí la implementación de una placa conmemorativa. Placa conmemorativa, ¿no? Qué sé yo, hay un acto público de reconocimiento. Puede ser. ¿Ya? Ahí tenemos algunas formas. Quizás no sean. Hay una cosa que es súper importante y me estoy olvidando. La sentencia, se dice que la sentencia como tal, la sentencia es una reivindicación, ¿no?, para las víctimas. El reconocimiento de que fueron vulnerados sus derechos, el reconocimiento de que se les trató de manera violenta, digamos. Eso es importante, ¿no? Es importante la sentencia. Y claro, en la mano de la sentencia está el tema de la publicación de la sentencia. Ustedes todavía, ya cuando se gradúen de abogados, van a seguramente, van a inscribirse en el foro de abogados. Todos los que tenemos una inscripción, bueno, prácticamente todos los abogados tenemos la obligación de inscribirnos en el foro de abogados para poder ejercer la profesión. Y ahí van a ver que hasta por correo electrónico, cuando hay estas disculpas públicas o secciones de las sentencias, les llegan por correo, ¿no? O sea, la gente ve y se entere que hay una reivindicación de alguna manera de estas cuestiones, ¿no? Eh, por ejemplo, otorgar a una calle o edificio el nombre de la víctima también. O sea, yo sé que son estas cosas, pueden resultar hasta un poco una tontería, ¿no? Pero es bien difícil reparar el tema, ¿no? O más del dinero, algunos de estos actos, yo sé que quizás no llenan la expectativa de las personas, porque obviamente las pérdidas, los daños, los golpes, los insultos de la cárcel, ¿no? O sea, no compensa todo esto, pero lo que lamentablemente pasa es que no tenemos otras opciones, tenemos muy pocas opciones. Y eso es lo que generalmente se hace, ¿no? Por ahí quizás la restitución al puesto de trabajo es la medida más adecuada, además del pago, ¿no?, de la indemnización. Bueno, y finalmente está el tema que se ha tomado como aparte, que tienen que ver con las costas y gastos.
O sea, esto se da en el supuesto de que el Estado pierda. O sea, las costas y gastos solamente cuando el Estado pierde. Porque siempre es el planteamiento de vulneración de, de derechos humanos tiene que ver con la vulneración que el Estado ha producido. Entonces siempre es del Estado versus alguna persona o personas, ciudadanos. Y, y claro, si es que el Estado pierde, se ve obligado a pagar costas y gastos, que básicamente son los gastos legales, de abogado, etcétera, del- de las víctimas, ¿no? De las víctimas y de sus familiares. Eh, Ahora, si el Estado gana, el peticionario no paga, ¿ya? Solamente cuando el Estado pierde, paga las costas y gastos. Si el Estado gana, la víctima o familiares no pagan, no pagan, ¿ya? Pero hay que decir también que esta idea de que los familiares pierdan o sea, solo ha pasado muy pocas veces, casi siempre le ganan al Estado. O sea, que el Estado gane es muy, en realidad no, casi que no pasa, ¿no? Casi que no pasa. Tiene que ser muy malo el abogado del Estado como para que, como has bien dicho, el abogado de las víctimas, tiene que ser muy, muy malo como para que realmente se pierda, ¿no? Es bien complicado eso. Y bueno, esto eh, se cubren los gastos, como les decía, necesarios para impulsar el proceso a nivel judicial, ¿no? Eh, Investigación y gastos judiciales, básicamente. O sea, ¿qué rubros contemplan? Eh, pues contemplan los honorarios de los abogados, contemplan la investigación, el levantamiento de pruebas y testimonios, diríamos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los gastos asociados a las circunstancias del caso, ¿no? Del caso concreto, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y por último, ya para concluir esta parte, pues tenemos el famoso deber de no repetición. Es un quinto deber que, o sea, todos estos deberes anteriores, la prevención, la investigación, la sanción y la reparación, son los deberes convencionales asociados a adoptar las medidas necesarias para asegurar que las violaciones de derechos humanos estén bajo garantía de resarcimiento de daños y de sanción a culpables, pero claro, eso no estaría completo en realidad si es que el Estado no busca garantizar de alguna manera que estas circunstancias, las vulneraciones de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos no se repitan. Y hacia allá va el derecho de este deber, perdón, de no repetición. Y entonces, claro, casi siempre esta idea de la no repetición aparece en las sentencias de la Corte. De hecho, ustedes pueden consultar en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En las sentencias hay una cierta forma de reparación. Y estas reparaciones, a pesar de que las sentencias, y esto es algo importante, ¿no? La sentencia es interpartes. O sea, solo funciona entre el Estado y la parte que es y la parte que fue la demandante, ¿no? O sea, la víctima, la de la vulneración de los derechos humanos. La sentencia funciona solo entre los dos, es de interpartes. O sea, las indemnizaciones, los pagos, las sanciones, todo eso es solo interpartes, ¿no? Eh, pero
la sección de la sentencia, ¿no es cierto? Pero el deber de no repetición, este es algo bien particular, ¿no? Es bien particular de estas sentencias de la Corte. El deber de no repetición es, en cambio, erga omnes. O sea, se aplica de modo general. Es erga omnes. Y la orden que usualmente surge de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va en beneficio de todos los ciudadanos, de todas las personas que se encuentran dentro de la jurisdicción del Estado. El deber de no repetición se desprende directamente de las obligaciones de garantizar los derechos y, por tanto, no es esencial que la Corte como que reafirme las reparaciones, porque el Estado debe tomar por iniciativa propia aquellas medidas necesarias para que estos hechos violatorios no se repitan nunca más en su territorio, ¿no? O sea, aquí siempre vamos a tener que plantearnos la idea de que, como los estados del Ecuador, entre ellos, somos firmantes digamos, del Pacto de San José, de esta normativa, el Estado por sí mismo ya, después de que ha pasado lo de las Malvinas, o el caso de María Belén Bernal, el caso de los hermanos Restrepo, el caso Consuelo Benavides, tantos casos de violaciones de derechos humanos, el Estado ya necesita tener un compromiso, porque, o sea, no necesita que se le recalque eso. Es parte de la solución que el Estado plantea y de cómo el Estado debe exigir estos procesos, ¿no? Que se lleven a cabo de una manera adecuada. Entonces, sí, bueno, es parte de esto, es parte del proceso y es así como funciona, ¿no? El Estado tiene que garantizar este derecho y este deber de no repetir, ¿no? Derecho de las personas. Muy bien, bueno. Bueno, veo que nos hemos quedado solos, señorita Banal. ¿Tiene alguna pregunta? Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, profe. Lo que pasa es que acá hay en la refinería y la ciudad está caótica. Ya me imagino, sí. Se va el agua se contaminó. Bueno, hay un desastre por acá. Ya me imagino, ese es lamentablemente un problema que se tiene en Esmeralda. Es una pena eso. Y yo estoy Bueno, con mi edad, por eso no le prendo la cámara porque después se me dificulta. ya. Ok, bueno, está bien, no hay problema. Pero no sé si tiene alguna inquietud o alguna pregunta. No, profe, sí, te estoy escuchando. Ok. Bueno, en realidad la clase estaba prevista para que dure un poco más, pero bueno, se ha hecho un poco más rápida porque no han habido tantas inquietudes hoy. Así es que, bueno, la clase estaría terminada. Si no tienen preguntas, la clase estaría terminada por ahora. Tendremos la última clase la próxima semana y luego ya el examen final, ¿no? Eh, el examen se abre a las 6:30. Sin embargo, si no hay inquietudes, voy a hacer un cambio en el examen para que ustedes puedan rendir el examen tal como